justo antes de Ramsey Hairpin. Ramsey Hairpin es la horquilla de Ramsey, que se llama, que bueno, la que siempre se comenta que es la que da acceso a la montaña, aunque la montaña realmente pues, ha empezado ya 2 curvas antes, ¿no? Pero aquella curva, aquella horquilla, por ser un punto en el que bueno, pues se pasa en primera prácticamente a 30 por hora, o 25 o 30 por hora, pues realmente es un punto de inflexión, ¿no? De división entre la zona de la montaña y la zona baja de la carretera. Se sale de Ramsey Hairpin en primera, metemos segunda. Aquí la moto derrapa en primera porque la potencia es salvaje y pones toda la caballería en el suelo. El asfalto es bueno aquí en este primer tramo hasta que lleguemos a Waterworks. Metemos segunda, enfilamos el interior y peinamos el gas derrapando un poco, dejándonos ir a la izquierda, con precaución de que aquí muchas veces, aunque todo el circuito esté seco, aquí siempre hay parches de humedad. Hay parches de humedad porque esto está en una zona muy boscosa al empezar a subir a la montaña, en la que prácticamente no caen rayos de sol y no secan la carretera prácticamente nunca, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí tenemos Waterworks 1, es una curva muy estrecha, rápida, muro izquierda, muro derecha, se toma en segunda, se abre el gas y se deja que la moto salga un poco hacia afuera, la trazada, y metes primera para Waterworks 2. Aquí me ocurrió una cosa muy curiosa el primer año, y es que justo un piloto me acababa de pasar y entrando en esta curva el piloto tocó en la zona interior del monte y perdió el control de la moto y salió y se cayó por el murito que hay a la izquierda, ¿no? Y yo estaba 10 metros detrás y bueno, eso me causó un shock porque yo pensaba que tampoco es una curva muy lenta, de 80 por hora. Yo pensaba realmente que el piloto iba a controlarla, pero se cayó a un precipicio que hay abajo, que no se puede ver por la cámara, pero que hay un precipicio de 80 metros de caída y tuvo que ir el helicóptero a buscarlo. Y bueno, realmente fue una imagen de dibujos animados, ¿no? Ver que el personaje desaparece delante de ti. ¿Pasó algo? Bueno, no. Se rompió huesos, costillas, en fin. Pero no, gracias a Dios no se mató, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vamos subiendo ya la montaña. Hay aquí una sucesión de curvas de segunda, tercera, que dan acceso a otro punto muy famoso del circuito, que es la curva de Gooseneck. El Gooseneck es una curva muy lenta de primera, que se pasa a 50 por hora y que da acceso ya a una realmente elevación más grande de la montaña, ¿no? Y hay también en el Gooseneck hay una congregación siempre masiva de gente viendo la carrera y es un punto muy conocido del circuito, ¿no? El problema del Gooseneck es que es una curva de primera que tienes que salir dando gas y la moto pues tiende a hacer caballito porque bueno, la carretera tiende hacia arriba además y eso favorece la levantada de rueda. Y es muy difícil, cargan mucho peso encima del tanque, encima del manillar, porque lo que quieres sobre todo es que la moto no se levante y coja la mayor aceleración posible, ¿no? De hecho vas metiendo marcha, primera, segunda, tercera, cuarta, y esta primera curva de aquí la haces en cuarta a fondo sin cortar, a 200, te dejas abrir, una curva rapidísima, muy difícil porque para hacerla a fondo no puedes perder exactamente el punto del ápice donde tienes que pasar, sigues abriendo gas, llegas aquí a 200 también, pero en esta cortas un poquito, dejas la moto que fluya un poco por la curva y vas acelerando y subes de nuevo el gas a fondo hasta la curva de Joyce. La curva de Joyce es una curva que da de derechas, bastante difícil porque a la entrada se mueve mucho la moto de la rueda de adelante con esos bachecillos que hay, y a la salida igualmente, a la salida que sales por aquí encima de la línea blanca prácticamente
está muy bacheado y hace a la moto unos meneos de dirección tremendos, ¿no? Una vez que hemos salido de Joyce, enfilamos, seguimos subiendo la montaña, hay una pequeña recta, metemos cuarta, bueno, hemos salido en cuarta de aquella curva de Joyce, metemos quinta, aquí el asfalto está relativamente bien, con lo que suelo aprovechar en este tramo para quitarme uno de los visores de la pantalla. Seguimos quinta a fondo, estirando quinta a fondo, y aquí hay unas dos curvas de izquierda que son unas curvas que ciega al entrar, no sabes cómo va a salir, pero realmente es casi una recta. Entonces nada más que te metes en el interior de esta primera, lo que hace es que abres gas y ya no lo sueltas hasta pasar el puente, de Guthrie, se llama, si no me equivoco. Bueno, aquí se bajan 2 marchas en este puente, y esta zona la han asfaltado el año pasado, la salida de este puente. Entonces está perfecta, parece un circuito como Jerez o como Valencia, y de esta curva se sale derrapando en segunda, una maravilla. La moto desliza aquí, levanta rueda, metes tercera, y es júbilo y gozo todo esta curva, ¿no? Una maravilla, ¿no? Hasta que otra vez, bueno, pues esta curva de izquierda en tercera acompañando el gas, también asfalto muy bueno y se sale levantando rueda, y también se disfruta muchísimo esta curva. En este punto, al salir de esta curva, metes cuarta y de nuevo volvemos a un asfalto ya más viejo de la montaña con muchísimos baches, ¿no? Cuidado. ¿Qué? Has metido cuarta, te mete en esta curva de cuarta que te da acceso a otra de las zonas claves de la montaña, que es la Mountain Mile. La Mountain Mile es la milla de la montaña en la que desde que entras en cuarta, metes quinta, y aproximadamente en este punto donde está la caseta de los Marshall, metes la sexta. Una vez que metes la sexta, ya no la sueltas hasta por lo menos 30 segundos después de este punto, y vas por esta zona serpenteante, la cual es prácticamente recto si vas por debajo de 200 por hora o 200 y algo, pero a 300, 310 que se viaja por esta zona, vas metido en la moto, cogiendo bien fuerte los manillares, porque no puedes perder el moverte de un ápice a otro por lo sinuoso, ya que si descuidas en un momento dado a 310 por hora que viajas por aquí, el punto exacto no tienes que ir por el circuito, a la velocidad que llegas al siguiente pequeño ápice, pues te puedes salir y puede ser un desastre. Por ejemplo, ahora vemos aficionados que pasan por aquí, aficionados a la moto, que pasan tranquilamente a unos 200 por hora, están pasando, y que, bueno, y ya vemos que a 200 pues la recta no es tan recta, pero a 300 es muchísimo menos recta. A 300 se sigue gas a fondo, pero hay que tener mucha precaución por la línea que llevan, ¿no? Esto me costó a mí un par de TTs poder pasar por aquí a fondo. Antes pasaba cortando un poquito de gas, ¿no? Para que veáis lo complicado que llega a ser. Al final de la Mountain Mile tenemos esta curva en la cual se baja un poco el gas en sexta y se toma en sexta unos 260, pegándote prácticamente a los palos que dividen ahí el campo de la carretera, y nada más salir en sexta, abre gas a fondo y dejas que la moto recorra otra vez en sexta un segundo hasta que pum, corta gas y te metes en quinta. Metes en quinta, te metes en esta curva de izquierdas que es muy rápida y que lleva a una zona de aquí, que la montaña sigue subiendo y que es muy difícil de aprender porque es una zona en la que la trazada influye muchísimo, y poder hilar una curva detrás de la otra te hace ganar muchísimos segundos o perderlos si no tienes claro qué es lo que viene después. Ahora este año ya tengo claro dónde voy cuando estoy haciendo esta pequeña subida, y la hago con el gas a fondo sin cortar, ¿no? De derecha a izquierda, yéndome de línea blanca a línea blanca. Y los segundos que recuperas aquí son vitales, ¿no? Y es una de las zonas que cuando eres nuevo
más te cuesta aprender. Es realmente muy muy complicado, porque siempre hablamos de que todos los problemas de trazar y de ir rápido en este circuito están relacionados con la extrema velocidad. La velocidad es tremendísima y entonces pues la precisión tiene que ser del mismo calibre, ¿no? Una vez salido de aquí vamos al Black Hat, que es una curva que se hace en quinta, muy muy rápida, de las más rápidas de la montaña, y que da acceso a unas curvas muy famosas que son las barandas, que como dice el propio cartel a la entrada de las curvas son 4 curvas de derecha, se hacen en quinta a unos 220, 210, 220, mitad de gas, manteniendo una trazada en mitad en la zona media del asfalto, y te vas cerrando paulatinamente conforme va llegando la cuarta de estas 4 curvas de la baranda. Una vez que sales de la baranda en quinta, estiras la quinta. En mi caso no llego a meter sexta en la zona de allá abajo, justo cuando tengo que cortar un poco de gas para la siguiente curva es cuando debería meter la sexta, entonces me la suelo ahorrar. Y lo que hago es que llego aquí en quinta, me pongo en el punto de interior y tomo esta curva de quinta rapidísima, que es Bungalow Bridge, que da acceso a las S de Bungalow, que son también una zona muy famosa del circuito. Esta curva es de quinta a 240 aproximadamente, y se sale en quinta abriendo gas, la moto con una inercia tremenda, para enfilar la zona de entrada, que son 2 curvas rápidas de entrada a las S de Bungalow. Las S de Bungalow son muy famosas porque no es la zona más alta de la montaña, pero sí es una zona donde pasa la vía del tren, y bueno, hay una congregación normalmente multitudinaria de gente, ¿no? Aquí se pone mucha gente a ver la carrera. Es una zona bonita, amplia, una S en la que se cambia de dirección, se entra en tercera, y aquí en mitad del asfalto cambia rápidamente de dirección, porque lo que te interesa es enroscar el gas a fondo lo antes posible para enfilar la subida. Subida en la que se necesitan muchos caballos, y en la que los motores con mucha potencia pues realmente dejan notar su poderío, ¿no? En esta subida llegamos al final de esta subida, llegamos al punto más alto de la montaña. Vamos metiendo marchas hasta estirar la quinta y meter sexta, y mantienes la sexta un segundo, cortas gas, vuelves a bajar a quinta, dejas que la moto en quinta peine esta curva de derecha sin dejar que la moto se abra, porque tienes que mantener la trazada a la derecha para meterte en la siguiente de izquierda, que se hace en cuarta, bajando una marcha en cuarta. Este es el punto más alto de la montaña. A partir de este momento empezamos a bajar. La salida de esta curva es muy peligrosa, porque lo único que hay es un precipicio a la derecha, y la verdad es que ves la montaña y la isla abajo y te das cuenta realmente de la magnitud y de la altura a la que te encuentras. Y bueno, pues metes cuarta, metes quinta y sigues abriendo gas a fondo, haces toda esta bajada a fondo. Aquí prácticamente toca rodilla en el suelo, en el ápice, entrando, dando acceso a la 30 second, que es la curva 32, que es una sucesión de 3 curvas que se hacen prácticamente en una. Aquí se llega tan rápido que entras en la primera, entras en la segunda casi a la vez, te dejas abrir un poco y de nuevo en la tercera. Una curva que se hace en cuarta a 190, y que son prácticamente 3 curvas en una. Una curva que además la 30 seconds suele tener en el interior humedad, y hay que tener cuidado de no meterte mucho ápice. Bueno, pues una vez que sales del 30 seconds, abres gas fuerte en cuarta, estiras, frenas, vuelves a cortar gas, frenas un pelín y te metes en Windy Corner. Windy Corner, como dice su nombre, pues es una curva que han asfaltado hace poco además, que tiene un asfalto muy bueno durante toda la trazada,
pero que tiene mucho viento, porque por eso se llama así, Windy Corner, y tienes que tener precaución porque hay días en los que estás trazando y la moto pues se mueve mucho en la curva, y eso te puede provocar salirte de la trazada o incluso que tirarte. Una vez hemos salido de Windy Corner, de nuevo enfilamos una zona de bajada de aproximadamente 1,5 millas que se hace con el gas sin cortar, ¿no? Es muy complicada porque vas bajando con la 1000 y vas metiendo marcha, y ya en este punto ya te encuentras a 260, 270, y entonces empiezas a peinar el gas porque no puedes pasar de esa velocidad. Entras a 270 en esta curva de derecha, muy rápida, peinando el gas, y es muy delicado. Va a ser un punto muy crítico de velocidad, mucha inclinación, y cualquier movimiento, cualquier punto que pierdas de vista para frenar un poco y entrar en esta siguiente curva de izquierda puede hacer que acabes pues inmediatamente volando precipicio abajo. Entramos en esta sucesión de curvas de izquierda que se hace en una sola trazada, y que, bueno, a los pilotos sabemos siempre dónde estamos por la doble línea blanca en el medio del asfalto. Una curva muy rápida de quinta, en la cual lleva a un enlace que nos lleva a las curvas de Cates. Cates son unas curvas muy famosas porque están en la carretera, se hace estrecha, están entre dos muritos a derecha e izquierda, y parece que no hay espacio, parece que te has metido como en un túnel, ¿no? El asfalto, sin embargo, es bueno en estas curvas, y el paso por curva es rápido, aunque son curvas lentas de segunda. En este punto donde estamos ahora mismo, se entra en segunda aquí, se abre gas, se derrapa un poco, la moto se levanta, es ciega, tienes que saber perfectamente el circuito, conocerlo, porque si no es imposible ir aquí rápido. Metes tercera con la rueda en el aire, te dejas salir hacia la izquierda un poco, ves que la carretera se hace muy pequeña, tienes que tener mucha precaución, porque no es que no haya escapatoria, es que está el muro literalmente haciendo de parapeto de la carretera. Metes cuarta y dejas la moto correr para enfilar esta bajada también muy famosa, en la cual en mitad de la bajada hay un cambio rasante muy grande, que las motos despegan ineludiblemente, y una vez que despegan metes la quinta al bajar y da acceso a la otra curva muy famosa de este circuito, que es The Crack. The Crack Bar es el path que hay justo al final de esta bajada, y bueno, famosísimo, y digamos que es un poco el final de la montaña. Por eso aquí se congregan también muchísima gente, y bueno, pues hay mucho público normalmente, ¿no? Y es un poco el recordarte, después de tantas millas volando por la montaña, pues que vuelve a haber gente que está pendiente de la carrera, ya que la montaña suele ser bastante inhóspita, y la verdad es que no encuentran mucha gente en las zonas altas. Entonces, al encontrar aquí la multitud de la gente, que además al salir de esta curva del The Crack pues te aplauden, sobre todo en la última vuelta, es típico que la gente que hay aquí al borde izquierdo te aplauda y te gratifique, ¿no? Por saber que estás terminando, que estás solo a 5 millas de terminar la vuelta, y lo hacen normalmente, lógicamente, en la última vuelta de cada carrera, ¿no?